Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por estar una mañana más aquí en un nuevo despertar en el monte. Y en esta mañana estaremos compartiendo una reflexión titulada El miedo que paraliza. Y creo que a todos pues nos vendrá muy bien esta reflexión, porque todos hemos sentido miedo o temor alguna vez. ¿Verdad que sí? En algún momento de nuestras vidas Él ha llegado. Y la Biblia nos habla en muchos textos bíblicos acerca de esto. Por ejemplo, en el Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Y existe temor a tantas cosas y a diario lo vemos que aparece a nuestras vidas. Y lo cierto es que muchas veces cuando llega nos paraliza, ¿verdad? No sabemos qué hacer o no sabemos cómo actuar o cómo poder continuar y seguir adelante. Y podemos sentir temor a muchas cosas. Podemos sentir temor al futuro, a lo que nos depare el futuro. Podemos sentir temor a no ser comprendido en algún momento, en algunas situaciones. Podemos sentir temor a no ser queridos o aceptados, ¿verdad?, en cierto círculo social. Cuando conocemos que fuimos creados para relacionarnos, podemos sentir temor a ser incompetentes. Cuando en algún momento decimos yo no puedo con esto o yo no soy capaz de ejercer esto. Y olvidamos textos bíblicos como Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos sentir temor también a carencias, a tener necesidades de algunas cosas, en países donde hay tantas situaciones, ¿verdad? Podemos sentir estas necesidades y esto puede ocupar nuestra mente y nos desproyecta a lo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer diariamente. Dice Hebreos 13:5, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Tienen al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le tienen y le temen, ¿verdad? En Salmo 34:9. Tenemos también temor a perder el control en cierta situación, en ciertas circunstancias que no sepamos, ¿verdad?, cómo manifestarnos. Dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En fin, existen temores a muchas cosas y el Salmo 118:6 cuando nos dice no temeré lo que pueda hacer el hombre, sin duda alguna es una expresión de confianza que tenía el salmista en Dios. Él había experimentado con certeza la realidad del Señor obrando en su vida. Y ese es mi primer llamado en esta mañana. No podemos evitar sentir el miedo. De hecho, es parte de esta naturaleza que al pecar trajo consecuencias y sin duda esta es una de ellas. Así que mi exhortación primera es llenarte de Dios, que pongas a Cristo como el centro de tu vida para poder enfrentar cada temor. La palabra nos exhorta a mantener nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto es un principio espiritual, a mantenernos en Dios en primer lugar, ¿verdad? Conociendo que en Él siempre seremos más que vencedores. Amén. El salmista David decía muy a menudo: no temeré. Él estaba reafirmando su posición ante Dios. Si Él estaba con él, sabía que todo tendría un propósito. Incluso llegó a decir que aún atravesando valle de muerte, no temería mal alguno. Si Dios se mantenía con él siempre, recibiría aliento y fuerzas nuevas.
es una realidad inmensa que el miedo sin Dios paraliza. Por tanto, iglesia, hermanos de Jesucristo, lo que debemos es estar conscientes cada día si Dios está a nuestro lado, si Dios está marchando, caminando con nosotros. Debemos estar seguros, ciertamente, que el Maestro, ¿verdad?, el carpintero de Nazaret, está caminando a nuestro lado. ¿Estás tú seguro de esto? Por lo que los hijos de Dios debemos crecer en fe para poder vencer todo miedo y circunstancias difíciles o pruebas que debemos atravesar. Mis hermanos, el ambiente espiritual es sumamente importante para que el Señor esté a nuestro lado, para que el Señor se mueva a nuestro lado. Nuestra vida, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro diario vivir debe marcar esa santidad para que el Señor se mantenga caminando a nuestro lado. En muchas ocasiones el Maestro se ha alejado y muchas veces no se han dado cuenta y no han tomado conciencia de esto, ¿verdad? Y los hijos de Dios pues debemos crecer en esto. Somos todos probados y el fin es crecer en fe. En momentos determinados pasamos situaciones y pruebas y debemos mantenernos firmes. Sabemos que el temor genera maldición y muerte, mientras que la fe produce vida y bendición. Si somos capaces de desarrollar una fe tan grande para creerle a Dios, que sus pensamientos para cada uno de sus hijos son de bien y no de mal, podemos crecer más fortalecidos y podrán enfrentar sus miedos valientemente. La respuesta a sus miedos va a ser siempre la misma. Esfuércense y sean valientes, porque Dios está con ustedes y en esta gran verdad debemos crecer y arraigarnos en Él. No debemos permitirle al miedo que paralice nuestra manera de actuar y de pensar, porque entonces alguien más ha tomado el terreno en nuestras vidas. ¿Debemos pensar siempre el mal? No, pues esa no es la voluntad de Dios para con sus hijos. El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo ponernos a correr, cómo robarnos la paz y hacer que nuestros pensamientos sean de mal. Pero si estamos llenos de la persona del Espíritu Santo, vamos a recibir la dirección correcta y la paz en medio de la tormenta. Sí, porque muchas veces nos llenamos de dudas, de miedos, de amarguras, y nada de esto es de Dios. ¿Por qué entonces en momentos y en situaciones desenfrenadas podemos perder el control? Entonces, ¿es acaso que el Maestro no está a nuestro lado y no podemos tomar conciencia de las palabras, de los pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Dios no tortura a sus hijos. Eso quien lo hace es Satanás. Pero esto no es agradable al Señor, porque detiene nuestro crecimiento. Lo que pudimos avanzar lo retrocedemos ante un ataque de pánico, un ataque del maligno, donde no mostramos para nada que somos portadores de la paz del Señor, que es la que debe estar en nuestras vidas. ¿Y por qué es esto? Porque no hemos sido llenos realmente de su Espíritu y aún no hemos conocido la plenitud a la que Dios nos lleva, a esa paz inconmovible donde nadie puede movernos. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y aclara que no es igual a la del mundo. Con la paz de Dios dice que nuestros corazones no se turban, debemos creerle a Él. Él está y estará siempre a nuestro lado, como nuestro Padre fiel, pese a cualquier circunstancia o situación difícil. El Señor está muy interesado que le conozcamos tal y como es Él y entendamos quiénes somos en Él. Aprendemos que somos hijos, herederos y coherederos de su carácter y de una eternidad. Él nos enseña en su palabra esto. Allí conocemos sus promesas para sus hijos.
donde crecemos confiados que su misericordia y amor, sus bondades son innumerables para nosotros. Si somos hijos de Dios, debemos andar confiados en Él y creer que verdaderamente todo lo que nos ocurre tiene su propósito y que Dios mantendrá su palabra y que guardáramos siempre en Él su palabra. Iglesia, no temamos a lo que pueda hacernos el hombre, ni la circunstancia, ni las pruebas. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este texto nos recuerda la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Por tanto, nos consuela, nos anima para superar todo miedo y poder animarnos bajo cualquier circunstancia. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo expresa la confianza y la seguridad que el salmista encuentra en Dios, declarando que Él es su guía, la salvación y la protección. Josué 1:9 dice: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una exhortación más de seguridad, a marchar sin miedo, contra todo pronóstico. Dios siempre estará con nosotros en todo tiempo. Así que nos llama a esforzarnos y a no temer. Filipenses 4:6 dice: por nada estaréis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En varias versiones, la Biblia exhorta a no preocuparse por nada, sino a presentar todas las peticiones a Dios en oración y acción de gracia, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones y las mentes a través de Cristo Jesús. Estos versículos ofrecen una variedad de perspectivas sobre el tema del temor, desde la promesa de la presencia y ayuda de Dios hasta la idea de que el amor perfecto de Dios puede expulsar el miedo. Recuerden siempre el Salmo 91:11, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos sus caminos. La soledad que sentimos a veces alimenta sentimientos de temor. Eso lo conocemos. Cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo durante 40 días y noches en el desierto, los ángeles venían y le ministraban continuamente. Cuando sufría y enfrentaba su momento más difícil en Getsemaní, fue fortalecido por un ángel y fue capacitado para perseverar en el plan de su Padre Celestial. A lo largo de toda la Escritura vemos a los ángeles ministrando y estando con el pueblo de Dios. Quizás necesitamos ser más conscientes de que tenemos ángeles ministradores y guardianes con nosotros en todo momento. Dice el Salmo 91:11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Aleluya. No, dice en Hebreos 1:14, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Y el Señor precisamente te está preguntando eso en esta mañana. ¿Vas a negar tú la presencia de los ángeles, abriéndonos camino, cuidando de sus hijos, cuando la palabra de Dios lo promete? Todos sentiremos temor en varias etapas de nuestras vidas, pero no tenemos que dejar que el temor nos detenga ni nos paralice. No tenemos por qué obedecer a este sentimiento, ¿verdad? O a este espíritu que llega para que nosotros
seamos detenidos en la obra que debemos hacer. Tengan presente, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Ustedes no están solos, mis amados hermanos. Dios está con nosotros y debido a eso podemos conquistar el temor. Tenemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, con nosotros, dentro de nosotros, en todo momento. Dice la Biblia en Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar o permanecer en el temor. Amén. Es muy importante tomar conciencia, mi amado hermano, que no estamos solos. Hace muy pocos días nuestra familia enfrentó una situación bien difícil donde yo, que fui partícipe de todo, lo presencié todo, era algo para que el miedo me hiciera perder el control, porque tener un hijo que podía ahogarse y presenciar todo por 2 veces el mismo día es algo bien fuerte para que tú corras. Pero yo quiero en este momento, lejos del testimonio, recalcar la presencia de Dios desde el día antes. La presencia del Espíritu Santo preparando mi corazón de madre, hablando a mi conciencia, como hasta las 2 de la mañana yo hablando, el Señor tratando conmigo, hablándome a mi espíritu acerca del temor, de esas situaciones, de esas circunstancias que llegan de pronto y usted no tiene el control porque usted no se lo esperaba, ¿verdad? Y usted tiene que actuar como un hijo de Dios, mantenerse confiando, creyendo, como decía Moisés, mirando el invisible. Y como en ese momento, cuando llegó la prueba, yo pude hacer uso de todos aquellos recursos que el Espíritu me estaba dando, hablando a mi espíritu desde el día antes, ¿verdad? Y pude mantener la calma y la paz y no volverme loca, desenfrenada, tirarme en un lugar donde yo hubiera podido fracturarme un hueso, donde solo Dios sabe las consecuencias que hubiera podido traer a mi vida, y cómo yo esperar allí en la orilla pacientemente a que el Señor, ¿verdad?, me volviera a dar mi hijo en mis brazos. Amados hermanos, yo quiero decirle que el Señor es una realidad, que el Señor está ahí, que de la misma manera que te acecha el enemigo y pone en contra a siervos de Dios, de la misma manera que el enemigo trama y hace mentiras, ¿verdad?, en el campo que es de Dios, nosotros como hijos tenemos la autoridad para tomar todo terreno de Dios y limpiar nuestra mente de todo pensamiento dañino que nos separa y nos hace más débil y nos debilita. Podemos que estar conscientes en el Dios que tenemos, en el Dios que está a nuestro lado, y hacer silencio y callar nuestra voz de hombre para poder ver y oír la voz del Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia, que nos humilla y nos hace cada día depender del brazo poderoso de Dios. Amado hermano, usted no está solo, no tiene por qué tener temor. Busque de la presencia de Dios, acalle su alma, y allí en la tarde, ¿verdad?, de la noche, en las vigilias, el Señor se va a acercar y va a hablar a nuestras conciencias y nos va a dar el terreno que en momento podemos, ¿verdad?, o creemos que estamos perdiendo. Amados hermanos, confiemos en el Señor. En esta mañana yo te hago una invitación y te llamo a no sentir temor a nada de lo que nos pueda ocurrir o pasar, porque ciertamente Jehová es el que camina con sus hijos. Y si usted decide poner la confianza en su Dios no le dejará avergonzado. Ciertamente el Señor estará cada día con sus hijos. Y quiero dejarte con este texto que Dios le dio a Josué en el capítulo 1, en el verso 9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios te bendiga. Este monte y con mis fuerzas lo he de tomar.